Esta noche no pude dormir. Por más que intenté cerrar mis ojos y descansar, no pude. Los recuerdos de la batalla me persiguen. Ese check, él casi solo nos derrota a ambos. ¿Serán tan fuertes esos checks? Bajé a conversar con el dueño del bar. Él me contó algunas historias de la guerra entre los check y la Nación Sagrada. Al parecer no se llevan nada bien hasta el día de hoy. Pero esa conversación me confirmó que los check son una raza de grandes y orgullosos guerreros. Quizás el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Es hora de seguir nuestro camino. En el bar nos indicaron el camino a la ciudad check más cercana, Squin. Debemos ir a entregar a estos forajidos por nuestra merecida recompensa y veremos si los check pueden ser nuestros amigos y aliados que tanto necesitamos para poder sobrevivir. Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo episodio de Kenshi, el espadachín legendario, donde vamos a ver cómo Drizzt y Vierna se convierten en los mejores espadachines de Kenshi. Como Drizzt les comentaba en la introducción, espero que les haya gustado mucho la introducción, vamos a ir mejorando. Vamos camino a Squin. Queremos conocer primero esa ciudad, saber quiénes son estos check de los que tanto nos hablan y con los que nos hemos encontrado en el camino. Y llevamos uno al hombro para poder entregarlo. Y por un lado no tenemos nada de dinero, así que con eso la recompensa nos va a ayudar a tener algo para poder comer. Y adicionalmente vamos a ver si es que tenemos algún aliado en esa ciudad, si es que hay alguien que se nos quiera unir. Si bien en esta run no vamos a tener un equipo, un team muy grande, la idea es hacer un team de elite, no tan extenso en cantidad de personas. Los dos solos no vamos a poder hacer mucho. Así que ese es nuestro objetivo en el día de hoy. Por un lado, ir a entregar a los forajidos, obtener el dinero que tiene asociado a eso. Por otro lado, ver si es que podemos encontrar algunos aliados adicionales y entrenar. Ese es el siguiente objetivo: entrenar las habilidades de batalla, y para eso vamos a ir a pelear con lo que sea que nos encontremos en el camino para poder ir subiendo las estadísticas. Ya llegamos a Squin y los guardias nos ven pasar así como nada. Vamos. Parece que nos equivocamos del lugar. Es ahí donde está el cuartel de policía para entregar a los forajidos nuestra recompensa. Así que vamos a conversar con este caballero. Sí, vengo a entregarlo. Lléveselo. A ver, veamos dónde lo va a llevar. Mire, tienen para entrenar. Ahí está la cárcel. Ahora lo están poniendo en un palo. Y parece que lo están curando para que se mantenga vivito y coleando. Mientras tanto, vamos a esperar a que baje para entregar al otro. Y ahí, como ven, ya tenemos 2046 cats. Eso. Y estamos listos. Entonces ahora vamos a descansar un poquito. El viaje fue largo. No tuvimos ningún problema en el viaje, pero de todas formas, de la pelea anterior, ni Vierna ni Drizzt se recuperaron mucho. Como saben, Drizzt no pudo dormir, entonces no alcanzó a descansar mucho y hay alguien que nos está persiguiendo, así que mejor nos arrancamos. No estamos para ponernos a pelear, así que a dormir. Vamos a ver quién hay entre medio del lugar. Miren, ahí hay alguien. Ruka, ¿estás mirando mis cuernos? Realmente no podría importarme menos. Bueno, porque puedo demostrar mi valía en la batalla sin ellos. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces sobrepasado el número en el campo de batalla? ¿Hay alguna opción siquiera? Luchar, ¿verdad? ¿Vives como un cobarde o mueres como un héroe? Pero yo no he muerto, desperté rodeada por la muerte, pero todavía con vida. Me etiquetaron como desertor y me cortaron los cuernos a cambio. Oye, eso no es nada bueno. Tal vez en cualquier caso me quedaré aquí como una guerrera desnuda, pero tú pareces que podemos estar ahí. Entonces venga para acá, Ruka.
bienvenida. Orón, él, al parecer, sí, es un esclavo. Y a nosotros no nos gustan los esclavos. Drizzt vivió la esclavitud. Bienvenido, Orón. Vamos a tener 2 nuevos integrantes en el equipo. Ahora vamos a ver si podemos robar algo en realidad, porque queremos que los Checks sean nuestros amigos, pero si ellos tienen comida y nosotros no, ver si lo podemos tener. Pero Drizzt tiene muy buen sigilo, pero parece que todo el mundo nos ve. Y ahí parece que, claro, en la estadística dice que tenemos sigilo 2, tenemos una penalización de menos 69. Eso puede ser por el peso de las cosas, porque a todo esto seguíamos entrenando con todo el peso en el camino para aumentar la fuerza. Así que le vamos a pasar esto a nuestros nuevos integrantes, Ruka y Orón, porque ellos también van a tener que entrenar bajo las reglas de los Drow. Así que veamos si así se eligiera un poco, y parece que no. Vamos a tener que entregar la mochila también para sacar todo el peso, y probablemente hay algo en el equipo que me está afectando sí, porque ahora ha subido a 7, o sea, sacamos todo el peso y seguimos en 7 en sigilo. Así que vamos a ver si es que algo en el equipo me está afectando. Ahí los pantalones, me baja un montón el sigilo. Ahí subí un poco más, pero sigue habiendo cosas. Los zapatos, y ahí ya estamos en 100 con un bonus de más 69, pero por algún motivo me siguen viendo. Así que probablemente tengamos que esperar a la noche, que va a ser más fácil poder practicar nuestra habilidad de robo. Y mientras tanto vamos a tener que entrenar a Orón y a Ruka. Así que nos vamos a dedicar a eso. Ok, mientras entrenamos a Orón y a Ruka, vamos a esperar a la noche para volver a entrar al bar y poder ver si es que podemos sacar algo de comida, que nos estamos quedando con bastante poca comida. Y además así aprovechar de entrenar nuestro robo. Ahora ya estamos en la noche y vamos a ver si es que Drizzt puede entrar al bar sin que lo vean y empezar a sacar algunas cositas, lo mínimo para poder seguir entrenando y que la gente no se nos desnutra. Así que vamos a forzar la cerradura ahí. Tenemos poca probabilidad, pero en algún minuto va a salir. Y adicionalmente estamos entrenando a forzar cerraduras. Y ahí están nuestras provisiones. Las vamos a ir sacando una a una, despacio. Y ya, con eso estamos por el momento. Así que le vamos a entregar algunas cosas al equipo para que puedan seguir entrenando. Y después vamos a continuar con el robo el día siguiente, porque vamos a necesitar harto si queremos ir a alguna parte. Y ahora estamos en el día siguiente, estuvimos todo el día entrenando con Orón y Ruka, y vamos a volver a intentar sacar algunas cosas. Si queremos empezar a viajar, vamos a necesitar harta comida y no queremos gastarnos la poca plata que tenemos, porque no tenemos, en estar comiendo. Y si aquí podemos sacar cositas, es mucho mejor. Entonces vamos a sacar todo lo que podamos y después vamos a seguir entrenando. Ok, le vamos a pasar comida a los Check, a Ruka y a Orón, y bueno, ya a todos en realidad. Los Check se caracterizan por comer harto más de la cuenta. Estuve mirando las estadísticas y comen un 20% más que un humano normal, o que un Drow en este caso. Entonces hay que tener un abastecimiento importante de comida, porque si no se van a morir de hambre. Así que volvemos al entrenamiento. Ya ha pasado un día entero desde que seguimos entrenando. En total ya han pasado como 3 días desde que llegamos a Squin y estamos entrenando con los chicos. Ahora está amaneciendo y ahora yo creo que ya estaríamos listos para aventurarnos un poco en el mundo y empezar a entrenar nuestra habilidad de combate. Así que vamos a ir al mercado. Si queremos meter una mirada, vamos a vender todo el peso
que tenemos, y así vamos a tener una cantidad de dinero importante, en 19.600 al tiro. Con todo lo que teníamos ahí guardado, 40.000. Perfecto. Entonces ahora somos millonarios otra vez. Vamos a ver quizás algo de equipo para que no estén tan mal. Así que ahora estamos con un poquito más equipados. Se ven bien los 4. Ahora se ven un poquito gordito, pero está bien. Y ahora vamos a ir afuera. Miren, ahí hay unos perritos y un guardia está arrancando un can hueso, o bone dogs en inglés. Chuta, nos van a perseguir. Vuelta. Tenemos que volver. El guardia nos ayudará, digo yo. Yo estaba ahí arrancando y ahora que los perros nos están siguiendo a nosotros, está ahí como muy tranquilo. Ayuda, vamos. Si entre todos podemos. Ya, perdieron el interés. Tenemos que aprovechar de entrenar con lo que haya. A ver si viene uno nomás. El guardia salió, pero más que corriendo. Veamos. Y ahí viene todo el grupo. Chuta. Veamos cómo nos va acá. Están pegándole a uno. Estos perritos quizás no son tan duros, pero el problema es que atacan harto. Si se dan cuenta, están muy rojos los números. Y ahora estoy viendo dónde tengo que arrancar porque solo no voy a poder. Así que vamos. Aunque se puede. Lo bueno es que corren lento los cangüesos. Entonces no es tan difícil arrancando salir de algún problema. Pero queremos pelear con ellos. Pero necesitamos la ayuda del guardia que no nos está pescando mucho. Esa es la verdad. Así que vamos a ver si es que podemos acercarnos más. Si es que aparecen más guardias. Para poder enfrentarnos a estos perritos. Quedamos. Orón quedó con la cabeza partida de la primera pelea que tuvimos. Ahí va el guardia. A ver, quizás ahora sí. Y estos guardias son super power. Ruka está recibiendo, pero mal. Y Dritz ya no tiene brazos, así que no puede atacar. Ya cayó Vierna y Ruka, pero quedan 2 y el guardia nos está ayudando. Así que vamos, varón. Dritz no puede hacer nada excepto esquivar, porque no tiene, ya los brazos los tiene partidos. Y Orón ahí pegando. Ahora de vuelta. Ahora sí, no tengo nada acá para hacer. Así que vamos que podemos. 3 contra 1. Bueno, 2 contra 1 en realidad. Dritz está solo para recibir ahí. Así que mejor lo dejamos ahí parado. No tiene mucho más que hacer. Y no me puedo curar porque no tiene brazos. Las estadísticas: menos 9 brazo izquierdo, menos 18 brazo derecho, y cayendo, y es posible que me desangre. ¿Cómo están todos? Vale, mátense para que no se vuelva a parar. Y además así aprovechamos de vender esas cosas. Y veamos cómo quedó el resto. Vamos ahora a curar. Sí tiene cómo curar. Ahí cura a Dritz un poco. Ahí se para otro perrito. Esperemos que no nos ataque. Y viene para acá. Parón. Van a tener que defendernos. Y cayó. Mal. Chuta. Ahora Dritz va a tener que arrancar y no puedo porque no tengo piernas tampoco. Y el guardia ya se fue, así que quedamos solos. Y ahí va a atacar el guardia, nos dejó a todos tirados. Bueno, el guardia se va a encargar del perrito. Tenemos que ver cómo estamos todos. Bueno, se está muriendo, Ruka muriendo,
Vierna muriendo y yo inconsciente y mal, a punto de desangrarme. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que esperar a ver si es que alguno se levanta y pueda curar al resto. Así que Orón comiendo inconsciente, muy bien. Vamos a ver, Orón, que también se está muy claro, el estómago lo tiene en menos 28, bien, el pecho en menos 11 y en menos 1 sangre, o sea, se están desangrando. Así que vamos a ver cómo nos va. Y por obra y gracia de los dioses, Orón despertó, así que lo curé y empecé a grabar para mostrarle que nos está empezando a salvar. Va a ser el héroe del capítulo, yo creo. Como ven, está con... Bueno, lo curé un poco en la cabeza para que no se muriera en el camino, pero no tiene una pierna, por eso se está arrastrando. Pero es importante que cure al resto que también se estaba muriendo, para ver si los podemos salvar. Si ese es el asunto, no son todos demasiado nuevos en el equipo como para que ya empecemos a morir en el camino. Y ahí hay unos Garru que son, bueno, herbívoros normalmente, pero de repente atacan cuando se sienten amenazados. Entonces por eso ahí Orón dijo que nadie se mueva, claro, para que no se sientan amenazados y no nos ataquen, porque ahí sí que nos eliminan por completo. La curación que le hizo al principio a Drizzt funcionó, así que ahora Drizzt se está curando solo, por lo menos algún movimiento en un brazo tiene. Ahí ahora le saltó la pierna porque se está arrastrando y la puede perder, de hecho. Esperemos que no, pero es más importante salvar a Ruka y a Vierna en este minuto. Así que vamos a ver si es que Drizzt puede ayudar a curar ahora al resto de los nuevos integrantes y mi hermana. Ahí vamos. Y ahora se paró, cura lo que le falta a Drizzt y tenemos que esperar a que se levante, porque se cayó la pierna. Ese es el problema. La pierna está en menos 89, llega a menos 100 y pierde la pierna. Así que tenemos que curar la pierna también de que Drizzt se va a poner a curar. Y parece que nos vamos a salvar. Esperemos que no lleguen los cazadores de esclavos que nos vayan a querer esclavizar, porque eso ya sí sería desastroso. Así que bueno, Drizzt ayudando en las curaciones. Y vamos a ver ahí eso, agárrenlos para que no nos lleven a ninguna parte. Y volvamos a Squin a descansar nuevamente. Llevémonos lo que podamos, aprovechando que ya estamos acá, para poder vender. Las pieles se venden súper bien. Así que vamos de vuelta a Squin. Mientras tanto el equipo descansa después de la paliza que recibimos. Drizzt bajó al bar a ver con quién nos encontramos, y nos encontramos con Kang. Kang, al parecer lo podríamos reclutar. Es caro, 6000 cats, pero lo queremos porque él tiene muy buenas estadísticas. De hecho, es el mejor guerrero que tenemos en este minuto. Así que ahora vamos a traer el resto del equipo para que conozca a Kang, que si bien no está muy bien equipado, es el mejor guerrero que hay ahora. Así que ahora tenemos un equipo completo con Orón, Ruka, Kang y Drizzt y Vierna. Quizás ahora tenemos más posibilidades de no estar tanto en el suelo. Así que vamos a ir a buscar pelea en otro lado, que no nos vayan a pillar de nuevo otro cangüeso. Así que vamos en camino ahora hacia el norte, me parece. Aquí, ¿quién es? Un guardián, siento. Así que vamos a ver si podemos conversar con él, lo que nos dice. Soy un cazarrecompensas, busco trabajo. Anda a revisar la pizarra. Estamos en este cruce, allá arriba está el meollo y aquí están conversando. Una canción solo estaba tarareando. Mira,
Alguien está reclamando. No me importa. Eso fue Ruka. Ok. Parece que se están haciendo amigos. Quizás si canto sobre espadas y cabezas cortadas de cuajo, ¿tendré tu aprobación? Quizás sí. Veamos qué más cuentan. Aprobados, pero desiste de la voz temblorosa. Se están llevando bien en el equipo, se están conociendo. Sigamos buscando, hasta aquí no nos hemos encontrado con nadie con quien pelear. Así que seguimos buscando algunos bandidos de la polvareda o bandidos hambrientos que podamos atacar y no tengamos problemas con eso. Así que seguimos avanzando hacia el meollo. Ahí se ve un grupo al fondo, parecen ser mercantes, y ahí hay un grupo, otro grupito. Oh, una emboscada. Nos atacaron por atrás, veníamos por ahí, no había nadie. Y Vierna reaccionó el tiro. Así que bueno, veamos si es que podemos con ellos los 5. Deberíamos, son relativamente débiles los bandidos hambrientos, así que esperemos, vamos a cruzar los dedos, que salga todo bien y vamos a atacar. Ahí están todos en ataque y partimos mal. Partimos súper mal. Por ahí alguien pegó. Vamos, ahí Dritz le están pegando pero con todo. Ruka se está defendiendo. Veo mucho rojo en esto. Oh, alguien salió volando. Dritz salió volando y al suelo. Chuta, Vierna al suelo. Orón también. Ruka no tiene brazo. ¿Cómo tan power esto? Bueno, igual eran muchos más que nosotros. Kang no tiene un brazo, no tiene, pero todavía puede ocupar el otro para poder defenderse. Vierna se paró otra vez. Vamos. Dritz también se paró otra vez. Kang cayó. Ruka se está arrancando y a Vierna le están dando con todo. Parece que no nos va a ir nada de bien. Ya no nos fue nada de bien. Así que bueno. Pero eso nos va a ayudar a la resiliencia. Así que si es que sale todo bien, nos van a robar nomás la comida que podamos tener. Y después vamos a tener que buscar cómo recuperarnos. Ruka ahí sigue tratando de arrancar, pero ya no pudo más. Hay otra pelea ahí al fondo. Y para allá se fueron. Uy, quizás esta es nuestra oportunidad para salir de ahí, pero están todos en el suelo. Kang se despertó. Orón se despertó. Bien. Vamos, Orón. Tú nos salvaste la vez pasada, ahora también nos puedes salvar. Parece que son los mercantes que están atacando a los bandidos. Pasemos las benditas para curar. Y veamos que se puedan curar. Los vamos a mover un poco de aquí, que se puedan curar tranquilos y no nos vayan a atacar. Mientras tanto, veamos quién está en peligro. Parece ser que nadie en particular. Y ahí ya están Orón y Kang en misiones médicas, cuidando al resto del equipo. Así que veamos si es que nos podemos salvar de esta nuevamente. Lo bueno es que esto nos ayuda a subir tanto la estadística de pelea como la resiliencia, que eso es justamente lo que hace que puedan recibir más golpes sin caer al suelo. Entonces es parte de cómo se tiene que entrenar en Kenshi. Y no sé si lo mencioné, pero el objetivo de esta run es justamente entrenar, pero sin maniquíes de entrenamiento, sin nada de eso. Por lo tanto siempre va a ser pelea en la vida real. Así que ahora mientras tanto vamos a esperar. Siguen peleando ahí. Orón, ya Ruka se puede parar, pero también tiene los brazos muertos, así que no puede llevar a nadie.
Y a ver quiénes están ahí. Oh, los esclavizadores. Bienvenido a la esclavitud. Y esperemos que se queden ocupados con los bandidos y que se lleven a los bandidos. Orón toma a Drizzt y nadie más puede tomar a Vierna, así que vamos a tener que esperar a que Vierna se recupere. No más. Y rezar porque los esclavizadores se queden allá y no vengan para acá. Vamos a ver qué pasa. Y siguen peleando, se siguen parando y siguen peleando. Y siguen esclavizando. Uy. No, nadie lo puede agarrar. Oh, ahí se vinieron para acá. No. ¿Qué vas a hacer? Ay. ¿Qué hizo? Parece que le quitó el arma a Vierna. Sí, le quitó el arma. Eso es lo que hacen: primero le quitan el arma y después lo esclavizan. Sí, esperemos que no vuelvan a buscarla, porque siguen peleando allá. Se devolvió porque seguían peleando. Así que esperemos, siguen peleando. Y el perrito paseando, ese perrito es de ellos. Nosotros no podemos enfrentarnos a ellos, no vamos a terminar todos esclavos si que llegamos a esa opción. Y el problema es que si les quitamos a lo que ellos van a recoger como esclavos, te atacan. Entonces no podemos hacer nada excepto que se vayan, y se están yendo, parece. Y vuelven. ¿Por qué no se quedan en el suelo los bandidos? Solo por ellos. Y se están yendo otra vez. Y vuelven otra vez. Ya se hizo de noche y Vierna pareciera ser que le falta poco. Está en menos 5 en el estómago. Llegando a 0 ya se va a poder parar. Menos 4, menos 3. Sí, se están yendo. No, se les olvidó, parece, Vierna. Qué buena. Sí, se fueron. Se fueron y Vierna se paró. Y los perritos de ellos no están tomando mucha atención, así que volvamos a Squin con la velocidad que podamos. O quizás mejor, porque estamos en el medio del camino entre el meollo y Squin, así que quizás es mejor ir al meollo. Vamos para allá. El camino va a ser largo, así que volvemos cuando estemos cerca del meollo. Son las 1:35, así que vamos a ver cuánto nos toma llegar allá. Y ahora llegamos. Son las 6 de la mañana, estuvimos toda la noche caminando, pero no nos pasó nada. Afortunadamente no nos encontramos con nadie, así que ahora vamos a llevar al equipo a descansar nuevamente, a recuperarse y para poder seguir explorando. Sí, esa es la idea, explorar el mundo que hay alrededor. Así que nos vemos en un rato. Mientras tanto, llevamos al equipo a descansar y que se recuperen. Yo creo que vamos a ir a la Torre de los Ladrones Shinobi para comprarle un arma a Vierna. Ahí los ladrones, a sus miembros, y por eso es como en tarjeta VIP que vimos en el capítulo anterior, venden cosas con un 50% de descuento. Así que vamos para allá. Permiso, usted sería el mismo que la otra vez estuvo ahí. Casi lo atropello. Sigamos. Vamos a ver. Un detalle sobre la regla que les comenté anteriormente es que sí vamos a entrenar con maniquís que encontremos en el juego que estén puestos. Nosotros no vamos a construir nuestros maniquís, pero si es que hay alguno que nos sirva para alguna ocasión en particular, lo vamos a usar, como por ejemplo este maniquí de asesinato o este otro, aunque son bien bajos en realidad. Así que vamos a ver si es que entrenamos un poco mientras el equipo se recupera, y vamos a traer a Vierna también aquí para poder pasarle el equipo que le compramos y que entrene un poco de abrir cerraduras, que eso siempre es algo útil que todos tienen que conocer. Y ya tenemos el equipo descansado, listo para otra aventura, y vamos a ir a ver en el mundo alrededor del meollo
con quién nos podemos encontrar. Y vamos a ir en camino hacia la base rebelde. Ok, estoy de vuelta. Tuve que cortar porque hubo un temblor acá en Santiago, así que tuve que salir. Pero ya estamos de vuelta, está todo bien. Y seguimos con el equipo yendo hacia la base rebelde, que en realidad no es la base rebelde, sino que son los rebeldes de la Nación Sagrada. Por lo tanto son mis amigos. Así que vamos a ir a ver ahí si es que nos encontramos con algún grupo de bandidos o algo con que enfrentarnos. Y también quizás tenemos a alguien que nos puede vender equipo. Y Orón no tiene nada. Está con esa pechera y esos pantalones. Así que vamos a ver con lo que nos queda de plata poder comprarle algunos pantalones, algo para zapatos distintos, algo un poco mejor. Y así obviamente defendernos mejor de lo que sea que nos encontremos. Adicionalmente, antes aproveché de comprar mochilas para el resto del team, tanto para Ruka como para Orón como para Khan. Así que ya ahí los tenemos a todos equipados con sus mochilas, que no les van a afectar tanto las habilidades de pelea. Por lo tanto no es necesario que nos estemos sacando la mochila cada vez que tengamos que pelear. Y además así vamos a poder llevar más loot cada vez que nos encontremos con alguien y podamos vender más cosas. Ya, de nuevo estamos pobres como ratas, pero no importa, porque lo que vamos a hacer es buscar enemigos que nos puedan dar un buen loot. Así que veamos. Lo raro, es extraño que no se encuentre casi nadie en el sector. Es como raro. Bueno, aquí tuve que seguir buscando, digamos, hasta que encontré este grupito de bandidos. Así que los vamos a traer para que nos ataquen. Y Dritz, como el que más corre, le va a arrancar. ¡Ay! Los mercaderes nos quitaron a la gente. Nos quedamos con 3. Bueno, ahora hay que pelear con los 3 nomás. No hay problema. Así que después seguiremos buscando más gente. Obviamente los 3 los vamos a poder bajar relativamente rápido, así que... pero peor es nada. Y bueno, y el loot que dan los bandidos hambrientos en realidad no es mucho. No tienen muchas cosas de valor, así que yo creo que no las vamos a recoger. Estuvimos un buen rato buscando gente y no hemos encontrado a nadie con quien pelear. Y ya se hizo de noche, así que vamos a ver a dónde podemos ir más lejos de la base rebelde, quizás más a los bordes, cerca de Steam o algo así. No hacia la Nación Sagrada, no. Mejor que no por el momento. Y ahí hay un grupo de bandidos que me parece que vienen de una pelea. Así que los vamos a esperar aquí pacientemente a que lleguen y nos vayan a atacar, como parece lo quieren hacer ahora. Están con su gente en brazos. Así que vemos cómo va esto. Alguien salió volando. Otro más salió volando. Fuegos artificiales. Ay, listo. Otro más volando. Y bien, el grupo resolvió bien, aunque obviamente estaban heridos. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo seguiremos explorando el alrededor. Probablemente vayamos más hacia el sur, a buscar recompensas y quizás otro tipo de bandido con el que nos podamos enfrentar, dado que tenemos que seguir subiendo las habilidades de pelea. Así que los dejo. Muchas gracias a todos. Chau.